noches, bienvenidos a su programa Que no te lo cuenten. Soy Lisa Corporán y voy a presentarles con todo el equipo lo que hemos preparado para ustedes este miércoles 25 de agosto, señores, nuestra última cita de este mes. Tenemos para ustedes 50 minutos de puro contenido informativo. Vamos a iniciar con las noticias relevantes de esta semana, donde vamos a tocar el tema de los desaparecidos. Realmente estos casos han movido la fibra de la ciudadanía nacional, la fibra emocional. Tenemos también informaciones sobre las condecoraciones a nuestros medallistas olímpicos. También vamos a hablar de la vacuna Pfizer que recibió la licencia permanente. Vamos a hablar de los casos de corrupción, vamos a hablar de reformas y también vamos a tocar las palabras del expresidente Leonel Fernández realizadas este lunes a la ciudadanía. Eso es todo, vamos a ver los detalles, pero primero nuestro contenido noticioso de esta semana y mucho más que información. Aquí nuestro segmento informativo de esta noche. Estas son las noticias más relevantes de esta semana. Iniciamos con la búsqueda que ha tomado en sus manos la ciudadanía, y es que se han lanzado a las calles para dar con el paradero de sus familiares y allegados. Los recientes casos de jóvenes cuyos rastros parecieran haber sido borrados, dejando a los organismos de investigación de la Policía Nacional muy mal visto por la ciudadanía debido a la cantidad de preguntas sin respuestas. En tan solo días, perfiles que han sido creados en las redes sociales como apoyo al motor general de búsqueda de estos últimos casos han llegado a reunir miles de seguidores que aportan con la difusión de noticias, compartiendo los mensajes. Tenemos el caso del joven Eric Daniel Cordero, de 24 años, quien salió de su residencia el pasado martes y cuyo vehículo fue encontrado incendiado el día posterior. La denuncia fue interpuesta por su madre, con quien reside y cuyos objetos recolectados están siendo investigados por el Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología, el DICAT. Escuchemos las palabras de la vocera de la Policía Nacional al respecto de las investigaciones que se están llevando a cabo por el organismo. La Policía Nacional continúa manejando ese caso con esa pista justamente del vehículo que fue encontrado calcinado. Ha aportado más información para que la Policía Nacional continúe la búsqueda de Eric para dar con su paradero lo más pronto posible. Cabe destacar que en torno al tema, el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, declaró que están tratando de que el organismo pueda contar con una plataforma ya para final de este año para que la ciudadanía pueda reportar a los desaparecidos. Indicó que esto es una necesidad heredada de otros gobiernos, ya que solo en ciento y tantos destacamentos de los 700 y tanto que hay en el país se pueden realizar las denuncias. También invitó a la ciudadanía a acudir a los destacamentos correspondientes a poner las denuncias inmediatamente sucedan, ya que, según indicó, muchas veces no agotan el debido proceso. Realmente es necesario, surge la necesidad en los comentarios de las redes sociales, lo vimos, de que sea modificado ese protocolo de investigación por parte de la Policía Nacional, ya que en tiempos donde la tecnología es tan alta como ahora, donde una persona no dura incomunicada más de 6 horas, tenemos las herramientas de comunicación al día, esperar 48 horas para que se inicie la búsqueda de un familiar o de un allegado es algo un poquito desalentador. En otras informaciones pasamos con la remuneración que otorgara la presidencia a nuestros medallistas olímpicos que participaron en los Juegos de Tokio. El gobierno anunció que aquellos que no tengan una vivienda propia serán incluidos en el programa Vivienda Feliz que desarrolla el Ministerio de la Presidencia. La información se dio durante la ceremonia en el Palacio Nacional, en la que el presidente Abinader recibió a los medallistas Marilady Paulino, al equipo de relevo mixto 4x400, los pesistas Zacarías Bonat y Cris Mary Santana y al equipo de béisbol. La República Dominicana conquistó 5 medallas en los Juegos de Tokio, contando con un historial de 12 ganadas hasta el momento.
Y bien, pasamos al tema de las vacunas contra el COVID-19 en la República Dominicana. Tenemos información de que se va a desarrollar una jornada de vacunación en las escuelas. Ya el Gabinete de Salud y el ministro de Educación, Fulcar, dieron la información al respecto. En ese mismo orden, esta semana vimos que la vacuna Pfizer se le fue otorgada la licencia para que no sea solamente como un uso de emergencia. Vimos que la FDA entregó esa licencia definitiva considerando el medicamento, ya que tras una efectividad realizada durante 6 meses, no solo sería emergencia, sino que sería aprobado para mayores de 16 años. Digamos que como resultado se estima que los que desconfían de las vacunas de emergencia acudan a recibir las dosis, lo que aumentaría la compra de la misma en el mercado y pues quizás escaseen. También se esperan los mandatos de las compañías a ser vacunados por obligación, ya que esta vacuna fue aprobada. Y en torno al tema Pfizer, vamos a hacer conexión vía Zoom con la doctora Catherine Calderón, la creadora del contenido Ampicilina 500, quien nos va a hablar un poquito más básico de en qué consiste esta licencia otorgada. Muy buenas noches, doctora Catherine, desde Santiago. Nos honra tenerla en esta conexión. ¿Cómo se siente? Contentísima de estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por acceder a su participación cada vez que la hemos solicitado. Un placer. Doctora, vemos lo de la licencia permanente otorgada a la vacuna. ¿Podríamos explicarle a la ciudadanía en una manera llana qué significa que ya pasa a ser un medicamento de emergencia a un medicamento pues con licencia? En efecto, Lisa, hace justo 2 días, el día 23 de agosto, pues la FDA, que es el organismo regulador en Estados Unidos de drogas y alimentos, pues le otorgó la licencia, digamos, completa o la aprobación completa a la vacuna de Pfizer, que ahora va a pasar a llamarse Comirnaty. Esta vacuna, como todos sabemos, junto a las demás que se comercializan en Estados Unidos, Moderna y Johnson Johnson, pues tenía una aprobación de emergencia. Eso lo que significa es que en los Estados Unidos la ponía a la disposición de utilizarse en muchísimos contextos y pues facilitaba el uso digamos en toda la economía y el territorio de los Estados Unidos. Ahora con esta aprobación completa, lo que significa es que este medicamento pues ya va a pasar a comercializarse, va a ser, digamos, una vacuna regular, como así. Exacto. Se coloca aquí, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B, como se coloca la vacuna contra el tétano, contra el polio, contra el tétanos, exactamente, que son vacunas rutinarias. Entonces ya así mismo va a pasar a ser en los Estados Unidos esta vacuna de Pfizer. Las otras vacunas, la autorización de emergencia no significa que sigan siendo, digamos, experimentales, como muchas personas han querido pues implicar, sino que estas vacunas ya están, digamos, un poquito más cerca, o les falta ese pasito para la aprobación completa. La diferencia entre una y otra, básicamente, es que el uso de emergencia, pues, se hace en situaciones, digamos, de emergencias sanitarias. Eso significa que cuando hay situaciones como COVID-19 que nos agarran de sorpresa, pues la FDA en Estados Unidos autoriza el uso de algunos medicamentos nuevos, algunas terapias nuevas o medicamentos que ya se conocían, como recordarás el caso de la hidroxicloroquina en un momento, para usos especiales. Esa es la diferencia. Ahora, digamos, el uso no va a ser tan especial, sino que va a ser ya más rutinario. Eso, digamos, avanza un poquito en la lucha contra el movimiento antivacuna que tantas vidas ha cobrado y da un poco más de seguridad en países que estamos observando esto como aquí en República Dominicana. Exacto, la vacuna, esa noticia, vimos ayer los centros de vacunación con muchísima más participación de la ciudadanía. Supongo que el factor psicológico de que la vacuna ya fue aprobada influye a que los que se rehusaban a recibir la vacuna pues acudan a colocarse su dosis de Pfizer. En efecto, y es porque aunque la FDA es un organismo que regula en los Estados Unidos solamente y tiene, digamos, relevancia principalmente allá, pues es un organismo nacional allá, pero de referencia internacional. Los demás países
como República Dominicana y comunidades médicas, pues observamos muy de cerca que está ocurriendo, y de hecho ese era un argumento que muchas personas colocaban como impedimento para vacunarse ellos mismos, y era que, bueno, no está ellos decían que como aprobada. la FDA no le había dado la aprobación completa, pues entonces no se sentían tan seguros, y creo que eso es una gran ventaja porque acerca a esa gran población, como tú bien mencionaste, que está un poquito reacia y que ya se siente con un poco más de seguridad de acceder a la vacuna. Sí, doctora, ¿podría escasearse la vacuna ya que aumenta la demanda en distintos países a los laboratorios, verdad, que la producen? ¿Podemos hablar de que puede escasearse la vacuna? Escucho o leo comentarios en las redes sociales de personas que dicen acudan porque ahora es que todo el mundo va a vacunarse y puede escasearse la vacuna. Bueno, es importante recordar que Pfizer es una industria multimillonaria gigantesca, y como estas farmacéuticas suelen manejarse, es que para prever, ellos igualmente han previsto toda esa situación y esos posibles escenarios. Para prever eso, ellos en algunas ocasiones pues subcontratan los servicios de manufactura para evitar la escasez del medicamento. Hay que ver cómo Pfizer va a afrontar esta situación, pero entiendo que todo esto ellos ya lo tenían planificado, porque recordemos también que ellos mismos están proponiendo que se coloque una tercera dosis y dosis de refuerzos en Estados Unidos, o sea que ellos mismos están promoviendo a que se utilice cada vez más su vacuna, o sea que esa parte de la producción entiendo que ya estará asegurada por algunos mecanismos que entiendo que en el futuro pues ellos, digamos, los harán a conocer de manera pública. Pero yo creo que al igual que por ejemplo AstraZeneca en un momento, que sabemos que ellos produjeron parte de sus vacunas, por ejemplo en India, en Corea, entiendo que Pfizer tiene, digamos, los mecanismos para evitar que una sobredemanda pues escasee su producto. Excelente esa información, doctora. Cuéntenos en Santiago, ¿cómo se ven los centros de vacunación? Vi un anuncio que hizo en sus redes sociales indicando o exhortando a la población a acudir a los centros y señalando, veo que son muchos centros habilitados. ¿Cómo se ve la rutina del día a día? ¿Las personas están asistiendo? ¿Se encuentra Santiago ya dentro de las provincias que está alcanzando la meta de ese 70% de vacunados? En Santiago, digamos que vamos un poquito más lento, ha habido, digamos, y eso es a nivel nacional, que se ha observado, digamos, un desaceleramiento del ritmo de vacunación que llevábamos. Esperamos que esto cambie con el tiempo, y de hecho yo creo que las campañas por redes sociales, las campañas casa por casa, pues nos ayudan un poquito a alcanzar la meta más rápidamente. En Santiago vamos a ir más o menos avanzando, según veo reportes de mis colegas, porque eso va a depender muchísimo del lugar donde uno se encuentre. Hay lugares donde pues la gente va con mucho ánimo. Ayer me tocó ir a un centro de vacunación y no había tanta gente, pero entiendo que muchas más personas, sobre todo ahora que viene el año escolar, pues se van a motivar a continuar vacunándose. Y nosotros aquí en Santiago somos los primeros que queremos ya salir del horario, digamos, estricto del toque de queda, así que eso entiendo que las autoridades pertinentes están trabajando en eso para que se haga pues real pronto. Exacto, y lo hemos visto el apoyo de distintas entidades del Estado otorgado a las provincias. No sé exactamente cuál está encargada de dar apoyo a la jornada de vacunación en Santiago, pero vemos que el organismo provincial está trabajando en conjunto, ¿verdad?, con el organismo provincial de salud pública, con el Estado, y bueno, eso se va a lograr. Es solo cuestión de, ¿verdad?, esperar que la ciudadanía reaccione. Muchísimas gracias, doctora. Desde Santiago, Catherine Calderón, la encargada de la creación del contenido de Ampicilina 500, nos abundó un poco al respecto de esta licencia de Pfizer y lo que se espera en unos próximos días. Hasta la próxima, doctora. Adiós. Y continuando en otra información, los comentarios y las noticias de desfalco en el sector educación estuvieron a la orden del día. Depositaron ante la PEPCA una denuncia de una mafia en educación relacionada a retener el 30% de las prestaciones de los cancelados, mientras que el presentador, director
rector Miguel Ortega denunció propuestas para desviar fondos de Radio TV Educativa y hasta falta de respeto de parte del ministro Fulcar, quien según él le manoteó por el pecho al realizar la denuncia. Por otro lado, un informe confidencial reveló que durante el gobierno de Danilo Medina se le pagó cerca de 363 millones de pesos a 38 contratistas para la construcción de 28 planteles escolares y 34 estancias infantiles, cuyos trabajos no han iniciado supuestamente por la falta de terreno. Se realizó un desembolso importante de dinero y no se evidencia ninguna acción. Las autoridades catalogan esto como un desfalco al Estado, pues cada contratista recibió un adelanto mayor a 10 millones de pesos sin que hasta el momento se conozca qué se ha hecho con el monto devengado. El Ministerio de Educación, señores, se encuentra en proceso de evaluar las asignaciones monetarias con el objetivo de recuperar el dinero desembolsado a los contratistas o reasignar esos contratos. Mientras tanto, se habla del desfalco millonario, ¿verdad? Mientras se habla de ese desfalco millonario, también están los maestros, ya que amenazan de que no han recibido las pensiones y un mal diseño del plan. Se habla de que un profesor, después de 31 años de servicio, con 67 años de edad, recibe 4,000 pesos mensuales para sustentar sus gastos de sobrevivencia. Aunque la nómina podría figurar con unos 16.500, una vez aplicados los descuentos, se supone que recibe la módica suma de 4,000 pesos. También la Defensoría del Pueblo inició una demanda a fin de que se cumpla con los ajustes que les corresponden a los maestros retirados, pues en base a una ley vigente desde el 2008, los sueldos cada 3 años se deben reajustar ante la inflación y nunca se ha hecho de forma sistemática. Señores, hasta hoy el ministro de Educación no ha dado ninguna respuesta al respecto. El defensor del pueblo indicó que está en espera de alguna información por parte del organismo. Mi compañero Eric Ortiz me acompaña de aquí en adelante para comentar sobre esta noticia. Eric, muy buenas noches. Buenas noches. Para mí es un enorme placer compartir este espacio contigo. Para mí también. Mira, Lisa, me llama la atención 2 temas de las noticias que tú acabas de mencionar. Primero, que en la rendición de cuenta pasada se habló de la rendición de cuenta pasada, no. El ministro dijo del año escolar que pasó que fue un éxito. Pero aquí hubo una oportunidad enorme perdida. Porque en el tiempo que las escuelas estuvieron cerradas, se debieron de aprovechar para hacer trabajos y remozamientos de los planteles escolares. Y esto no se hizo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Y de darle seguimiento a esos contratos que ya habían sido aprobados. Así no es. Ahora no. Aprovechar la pandemia y la ausencia de estudiantes en las escuelas para que se le diera seguimiento a eso. Para por lo menos que se arreglaran las fallas estructurales de las escuelas que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Coincido contigo. Tenemos ahora estudiantes que están volviendo a clases de manera presencial y escuelas que no están en la capacidad de recibirlos. Entonces ya no estamos hablando de solo un año perdido, sino que también el nuevo año que comenzará también tendrá dificultades. Está en amenaza también. Está en amenaza. Adicional a esto, yo me pregunto, hay un tema que está en boga en todos los dominicanos que son las AFP, los famosos fondos de pensiones, que todos entendemos que el sistema no es beneficioso para los dominicanos, quienes estamos obligados a contribuir ahí. Pero ¿por qué los maestros tienen su propio fondo de pensiones? Ellos no aceptan eso. Entonces los trabajadores de clase media, que somos la mayoría, que tenemos que estar en las AFP, porque no tenemos opción. Entonces de los fondos de educación vamos a darle pensión a los maestros. Bueno, gobierno dominicano, si usted entiende que funciona el sistema de pensión actual a través de la AFP, incluye a los empleados públicos también. Vamos a incluir a los maestros. Pero saben que ellos no van a estar de acuerdo. Porque el sistema actual de las AFP no es viable para los contribuyentes. No es viable. Y se está reclamando de manera urgente modificarlo. Nadie está conforme con su sistema de pensiones. Y te aseguro que los maestros nunca aceptarían que le cambien su sistema de pensiones que reciben a través de los fondos de educación. Porque los fondos de educación son para los estudiantes. ¿Okay? Para mejorar la calidad de los estudiantes. No, pero ellos tienen ¿Por qué a ellos no lo incluyen en las AFP como estamos todos? ¿Tú crees que ellos aceptarían eso? ¿Y los médicos están incluidos en las AFP? ¿Tú crees que ellos aceptarían eso?
¿Tú crees que ellos aceptarían eso? Claro bueno, que hay no. una mesa, se puede hacer una mesa de negociación, un diálogo. Sabemos que el actual ministro de Educación viene de ese gremio, ¿verdad? De esa asociación de profesores que hoy pues puede quizás entender ese tema, entender ese lenguaje y sentarse en la mesa de negociación con ese sector a discutir. Realmente hay un hecho, y es que van a iniciar las clases presenciales. Otro hecho es que el Ministerio de Educación cuenta con un alto presupuesto, está recibiendo el 4% del Producto Interno Bruto desde que se le aprobó, ¿verdad? En el 2012 con el pacto que se hizo, entró Danilo, se le aprueba su 4%. Señores, a raíz de ese 4%, vimos hasta ministros de educación lanzarse a la presidencia de la República, porque es mucho el dinero que se maneja en ese organismo. Entonces vamos a cuantificar esos gastos, vamos a esclarecer esos montos, vamos a dar respuestas, vamos a esperar qué tiene que decir el ministro Fulcar al respecto. Yo sé que tiene una buena respuesta y estoy sentada esperándola. Lisa, y el gobierno no puede darle oportunidad o brecha para los casos de corrupción y sobre todo, claro que no. Y ni siquiera las denuncias. Es urgente que el gobierno de Luis Abinader esclarezca estos casos. ¿Por qué? Porque están hablando de hacer una reforma fiscal el próximo año. Entonces, en la República Dominicana no se puede hablar de casos de reforma, no se puede hablar de reforma fiscal si tenemos casos de malversación de fondos públicos. Entonces, tú no puedes decir al pueblo, mira, el dinero que tú me das no es suficiente, dame más. Y por el otro lado, tener casos de corrupción. Todos, hasta los pequeños, deben de ser investigados. Bueno, exactamente así. En la reforma vimos también al presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas hablar de la necesaria reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público. Afirmó que la democracia, la lucha contra la corrupción y la separación de poderes no puede depender de la voluntad de un presidente. ¿Qué opinas al respecto, Eric? Mira, fue muy comentado incluso por sectores de la oposición. ¿Tú sabes qué me llama mucho la atención? De la oposición que gobierna realmente. Que si van a hacer una reforma para hacer un ministerio público independiente, yo personalmente estoy de acuerdo. Si sí, es solamente, sería también la Cámara de Cuentas. Hay que ver para que no nos cuelen temas políticos como la habilitación de un presidente, tema de reelección. O sea, hay que tomarlo con pinzas. Ahora bien. Sí, porque desde el 94 estamos viendo reformas constitucionales para una cosa y bueno, terminan moviéndose otras piezas que no eran las, ¿verdad?, para las que se convocó esa reforma. Pero ya veremos, porque hay ¿verdad?, un diálogo nacional que es para tomar en cuenta ese tema. Mira, yo no estoy muy de acuerdo con el diálogo nacional, honestamente, porque tú tienes personas del PLD que le han hecho mucho daño como partido a la sociedad dominicana y tienes pero son una cuota de poder, representan. Sí, no, lógico, y tienes la fuerza del pueblo, que ahora hablaremos más adelante de Leonel y sus reformas constitucionales. Pero el pueblo representan una cuota de poder, pero aquí se votó y se hicieron manifestaciones, fue para sacarlos a ellos del poder. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se trance con personas que dio tanta brega sacarla del poder. Adicional a eso, a la reforma constitucional yo le agregaría un capítulo en caso de que la decidan realizar. Y es que cualquier modificación a la reforma no entre en acción ni ahora ni nunca de manera inmediata. Que si aquí le hacemos una reforma a la Constitución, esta nueva Constitución empiece a aplicar en un periodo de 10 a 15 años posterior a cuando se somete y se aprueba. ¿Por qué tanto tiempo? En Estados Unidos se hace así, para evitar que el que tiene el poder de turno y controla gran parte del poder, la pueda modificar para beneficiarse en el momento. Tú haces una reforma de la Constitución y realmente es necesario, perfecto, no hay problema. Si la aprobamos hoy, esta nueva Constitución será efectiva a partir de 10 años. No, pero si realmente Así, se reforma la Constitución, en este caso, para un Ministerio Público Independiente, yo no quiero que se aplique en 10 años. No, tú puedes... Yo quiero que se aplique en la próxima. No hay problema. Tú puedes poner que se aplique esa de manera inmediata y que las próximas
no puedan hacerse con esa celeridad. Porque, señores, nosotros no podemos estar cambiando la Constitución a diestra y siniestra. Claro que no, como dice. Y tenemos que cerrarle la brecha. Medida, y tenemos que cerrarle la brecha a que el próximo gobierno desee también hacer cambios. O sea, nosotros no podemos tener cada cambio de gobierno un cambio de Constitución. Bueno, no, pero se necesitan reformas porque para producir un cambio, Eric, ese cambio que se nos, ¿verdad? Que se nos vendió en el proceso de campaña, se necesitan reformas. Y te voy a decir algo. Y yo encuentro que es favorable que las reformas, que para esas reformas se tomen en cuenta los sectores, distintos sectores, ¿verdad? Yo quiero saber cuáles de esos sectores representa la clase media. Te afecta mucho el tema siempre de la clase media. Porque estamos subrepresentados. Subrepresentados. Y necesitamos que se nos tome en cuenta. Somos los que pagamos los impuestos de este país. La presión tributaria en la República Dominicana, la presión tributaria en la República Dominicana es un 14%. Es un 14% la presión tributaria. Pero si tú miras la clase media, es un 50% de su capacidad productiva. Y para que promediemos un 14% significa que la otra parte de la población paga menos de un 14%. O sea, ¿tú me estás entendiendo? Entonces, lo que pagamos los impuestos, lo que vamos a pagar esos 363 millones de pesos del desfalco, no tenemos representación. Bueno, señores, Erika ha dejado una pregunta abierta. Esperemos que pueda ser respondida a través de nuestras redes sociales. Vamos a poner el post y, bueno, esperemos que todos puedan integrarse, @que no te lo cuenten TV y responder esa pregunta. No tenemos representación. Para seguir, vamos a hablar de gobiernos pasados. Y es que el expresidente Leonel Fernández dio a conocer su punto de vista sobre el discurso de la rendición de cuentas de este año del actual presidente Luis Abinader. Mira, realmente... Yo tengo opiniones encontradas. Leí en los periódicos, ¿verdad? Los periódicos nacional, muchos puntos de vista. Muchos pues atacaron la figura del expresidente Leonel Fernández, diciendo, por ejemplo, en Poca Tinta hoy en el Diario Libre, diciendo que intentó robarse el show, el autor mencionó como cualquier bailarina de pole dance, o sea que fue un poquito tosco. También vimos el punto de vista expresado por su hijo, el diputado Omar Fernández, donde dice que ha quedado claro quién es el jefe, con esas palabras expresadas por el expresidente Leonel Fernández. Mira, Lisa, yo te voy a decir algo. Tenemos que dejar de estar jugando con el futuro de los dominicanos, con estos ardid políticos. Mira, tú tienes un PRM que estaba completamente en contra del toque de queda, completamente en contra cuando el coronavirus estaba en su tope. Y ahora tú tienes un PRM que ahora... Claro, Eric, pero eso fue en una temporada electoral. Entonces, tú me estabas cerrando las puertas electoralmente como partido de oposición. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí tú estás jugando con la vida de los dominicanos, nada más y nada menos. La vida de los dominicanos. Entonces, ahora tú tienes un Leonel Fernández que en el 96 hay un video diciendo... Lo traicionó la digitalización. Diciendo que la Constitución debe ser reformada. Un Leonel Fernández que en el 2010... reformó la Constitución. Un Leonel Fernández que el Ministerio Público Independiente, yo estoy a la espera de que esclarezca los casos de la Sunlan y que esclarezca el caso de los tucanos. Claro que Estamos en espera, no lo hemos olvidado. Ese dinero tiene que devolvérsele a la sociedad dominicana. No se refirió a eso en su discurso, ¿verdad? Pero que sirva esta plataforma para hacer un llamado a nuestro actual Ministerio Público de que todavía estamos esperando las respuestas de esos casos de corrupción de los gobiernos, porque fueron 3 gobiernos de Leonel Fernández en los que todavía los casos de corrupción no han sido esclarecidos. Y quiero hacer un llamado a la Junta Central Electoral, porque me llama la atención los comentarios que hace Omar Fernández, de que la voz de Leonel es la voz de la Fuerza del Pueblo. Señor, la Fuerza del Pueblo es un partido político que se paga con recursos públicos. O sea, la Fuerza del Pueblo tiene que hacer unas primarias. La Fuerza del Pueblo tiene que poder llevar a otros candidatos. Aquí tenemos que dejar eso de que una persona se apropia de un partido. ¿Qué democracia es esa? El pueblo vota, pero nosotros elegimos los candidatos. Eso no es democracia. Eso no es democracia.
tenemos que abrir las puertas a que todos los partidos hagan sus primarias y puedan llevar candidatos. Yo llegué a un punto que yo me sentía que no estaba representado por nadie. O sea, por nadie. No es verdad. No sí, yo llegué a un punto que decía, no, o sea, por ninguno. Propuesta. Entonces, algo definitivamente está fallando en el sistema de partidos. Están secuestrados. Ya el PRM, bueno, el PRM no, y el PL tampoco, como estuvo hace un año, que al final Danilo impuso un candidato. Claro que sí. Entonces, claro que sí. tenemos que abrir la puerta a que los Castillo. partidos se democraticen. Y me gustaría ver en la Fuerza del Pueblo, que es un partido que se fondea con recursos públicos, que Lionel tenga su competencia, porque yo estoy seguro que van a haber gente que quieren aspirar. Una persona no se puede apropiar de un partido político como lo hizo Miguel Vargas con el PRD. Entonces, ojo con eso. Como dicen ellos mismos que hizo Danilo Medina con el PLD y por tal razón fundan su partido externo. Pero bueno, vamos a estar atentos a estas modificaciones, a este diálogo nacional y a todo lo que pueda salir de estas últimas declaraciones. Señores, para cerrar este segmento informativo, Eric, hablando, ¿verdad?, de la rendición de cuentas de este primer año de gestión, vamos a pasar a un videíto del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos donde nos detalla pues lo que pudieron lograr, lo que pudieron consolidar en este primer año de gestión durante la dirección del ingeniero Olmedo Cava Romano. Adelante, con esto terminamos, mucho más que información. Olmedo Cava Romano ha desempeñado 365 días en la administración de nuestro Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en este gobierno del cambio que encabeza el presidente Luis Abinader. Un año impulsando acciones concretas dirigidas a las necesidades de los diferentes sectores usuarios del agua, con el interés de influir en el aumento de la productividad nacional y garantizar la seguridad hídrica a las actuales y futuras generaciones. Al llegar a la institución, hicimos un levantamiento de lo que había y de lo que hacía falta, del cual partimos para elaborar una propuesta que ha orientado nuestro trabajo durante este primer año de gestión, principalmente en la parte operativa, que tiene que ver con el rescate y mantenimiento de los sistemas de riego. Estas infraestructuras las encontramos muy descuidadas y abandonadas, por lo que de inmediato dispusimos de brigadas de trabajadores y de equipos pesados para mejorar el riego a nivel nacional a través de nuestras 10 direcciones regionales. Dentro de las ejecutorias, hemos suscrito importantes acuerdos de cooperación para la implementación de estudios, investigaciones, generación de capacidades, intercambios de experiencia y otras acciones en cuencas estratégicas del país, cuyo objetivo es la gestión del recurso agua de manera sostenible. Así dimos inicio al Plan Hidrológico Nacional con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cual constituirá el primer ejercicio real de planificación hidrológica del país. También empezamos el estudio sobre manejo integrado de cuencas y apoyo al diseño de infraestructuras hídricas en el río Yuna, con soporte del Banco Interamericano de Desarrollo, además de recibir el apoyo formal de la Organización de Estados Americanos, OEA, en temas de instrumentos de gestión integrada y sostenible del agua. Hemos formalizado acuerdos para la capacitación e investigación en temas hídricos con la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte y con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En el área de infraestructuras hidráulicas, reiniciamos el proyecto agrícola Asua 2, construyendo 2 nuevos reservorios con capacidad conjunta de 110.000 metros cúbicos y la rehabilitación de otro con una capacidad superior a 119.000 metros cúbicos y un conjunto de obras complementarias, entre ellas la rehabilitación de canales y bermas, construcción de sifones e instalación de tuberías y compuertas para mejorar la eficiencia del riego. En la provincia de San Juan estamos culminando el encajonamiento de la Cañada Tenguerengue en su municipio cabecera, una obra de saneamiento ambiental y control de inundaciones. También rehabilitamos diferentes tramos de los canales José Joaquín Puello y Las Charcas Chalona y realizamos la limpieza del canal Guanito San Juan en el distrito municipal El Rosario. En fase de terminación se encuentra el dique de Llábano, que mejorará el riego
riego de la comunidad de Cuenda. En Barahona estamos construyendo una alcantarilla de cajón donde confluye el arroyo Buringa con el canal Vicente Noble para evitar que las crecidas del afluente lo sedimenten. Y trabajamos en el canal Nisaito, donde finalizamos la rehabilitación de su obra de toma y lo estamos limpiando, lo cual aumentará significativamente su caudal. Y dando cumplimiento al compromiso asumido por nuestro presidente de continuidad de Estado, hemos intensificado la construcción del proyecto Presa Monte Grande, el cual mitigará las inundaciones producidas por la crecida del río Yaque del Sur y aportará 2 metros cúbicos por segundo al acueducto regional del suroeste a sur. También generará 18 megavatios de energía y garantizará de manera eficiente el riego en más de 450,000 tareas, de las cuales una importante cantidad serán incorporadas a la producción agrícola nacional. Esta obra, que impulsará el desarrollo en las provincias Azua, Barahona, Bauruco, Pedernales e Independencia, se entregará el próximo año, conforme anunció nuestro presidente durante un recorrido de supervisión en el mes de febrero. Tenemos estos meses el director del INDRI, Olmedo Cava, con la asesoría y ayuda del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, de tal manera de poder ya tener una fecha de terminación donde ambas partes se comprometen a realizar acciones en ese sentido. Esa fecha de terminación es el 16 de agosto del 2022, el próximo año. En las provincias Bauruco e Independencia, rehabilitamos un conjunto de estaciones de bombeo y trabajamos en la limpieza de canales y drenajes a fin de dar un impulso significativo a productores agrícolas de la zona. En el este del país, encauzamos el río Magua y adecuamos varias cañadas en Atomayor, trabajos anunciados por nuestro mandatario al resultar electo y que hoy los estamos haciendo realidad. En el municipio de Miches, provincia del Ceibo, reparamos las compuertas desarenadoras y derivadoras del dique en el río Nisibón, y en el proyecto Baigua en San Rafael del Yuma, restablecimos estaciones de bombeo, con lo que procuramos contribuir al abastecimiento de alimentos de ciclo corto en las zonas turísticas. En la regional Yuna-Camú, estamos adecuando el río Yuna en un tramo a su paso por el distrito municipal La Salvia, Los Quemados, provincia Monseñor Noel, buscando controlar inundaciones. En Ranchito, provincia La Vega, trabajamos en la limpieza del canal Camú. Aquí pidieron el año pasado una cosecha. El canal está tapado, etcétera, ya no, ese canal tiene agua, está jalando agua. Ese canal está como nunca está ese canal. Hay agua para sembrar arroz y sobra agua. En el Bajo Yuna, en Cueva de Cebicos, municipio de Villarriba, estamos construyendo una alcantarilla tipo cajón y muros de gaviones para protección de la comunidad. También trabajamos la adecuación del río Nagua y en la rehabilitación de los drenajes El Jobo, Caño Colorado, Caño Madrid, Gran Estero y El Guayabo. En la comunidad El Aguacate culminamos la construcción de un puente alcantarilla para optimizar el riego en los proyectos Aglipo 1 y 2. En el municipio de Nagua rehabilitamos las compuertas contra marea, requeridas por los agricultores para evitar la salinización de sus cultivos. Le estamos dando las gracias al señor presidente, el nuevo que llegó ahora, y al señor director del INDRI por este trabajo que comenzaron a hacer, porque tenemos más de 12 años bregando la tormenta Noel. Cogieron parte de dinero para iniciarlo, no hicieron nada, y ahora gracias a Dios al presidente y al director del INDRI que comenzó esta obra, dándole gracias ahora sin estar lista, porque nada más ya nos quitan una presión. Problema de la Junta Regante de Aglipo 1. En Alto Yaque del Norte trabajamos en la rehabilitación de los canales Messi Bogar y Ulises Francisco Espaillat, e igualmente en los canales Mao Gurabo y Luis Bogar. En Bajo Yaque del Norte estamos construyendo una obra de toma con un dique en Palo Verde que permitirá integrar 26,000 nuevas tareas a la producción en la provincia Montecristi. En dicha demarcación también hemos complementado la rehabilitación de los canales Fernando Valerio y La Antona. En Dajabón trabajamos en el sistema de interconexión de la presa La Piña con el canal Juan Calvo para garantizar agua a los productores en tiempos de sequía. Impulsamos a nivel nacional un amplio programa de construcción de pozos tubulares, contabilizando a la fecha 160 perforados y reparamos 243 equipos de bombeo, lo que permite a los agricultores disponer de agua en sus parcelas, reduciendo su vulnerabilidad ante las sequías. Nuestra meta es incorporar 1 millón de nuevas tareas a la producción nacional. También crear un modelo de planificación hídrica en el país que sea referencia en los próximos 50 años, un instrumento de gestión en el que se incluirá un modelo de priorización
realización de inversiones en temas de agua con miras a garantizar el alcance de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Asumimos el compromiso de impulsar el Pacto por el Agua apoyando la aprobación de la Ley de Aguas y la Ley de Agua Potable y Saneamiento, las cuales conformarán el marco regulatorio institucional. Esas leyes, junto al programa de construcción de las obras hidráulicas previsto en esta gestión de gobierno y a una administración sostenible de los recursos hídricos, ayudarán a satisfacer la demanda de agua para consumo humano, la producción agropecuaria e incrementar nuestra capacidad de generación de energía limpia, a fin de contribuir al desarrollo nacional. En el INDRI estamos cumpliendo, estamos cambiando.